En esta ocasión les voy a contar la historia de Ana María la Justicia, una mujer que duró más de 20 años con dolores generalizados. Ana María la Justicia es una bioquímica que empezó con dolores a los 31 años. Ella tenía dolores en la región lumbar, empezaron a transcurrir los años y empezó a desarrollar otros nuevos síntomas como calambres musculares, dolores de cabeza, cansancio, etc. Fue al médico y le recomendó un corcel con varillas, una especie de faja, para que se la pusiera de por vida, porque su espalda estaba muy mal. Los médicos le diagnosticaron artrosis, osteoporosis y entre otras condiciones que según los médicos era irreversible, es decir, eran enfermedades degenerativas que no tenían cura. Y como el médico le dijo que tenía osteoporosis y problemas a nivel articular y de los huesos, entonces ella empezó a consumir mucho calcio para contrarrestar esa parte. Sin embargo, ella sin darse cuenta también empezó a consumir más magnesio y poco a poco fue mejorando, sus niveles de energía empezaron a aumentar y como ella se dio cuenta que la alimentación pues de alguna manera le estaba ayudando un poco, empezó a especializarse más en dietética. Y como vio que la alimentación le estaba ayudando bastante, ella empezó a especializarse más en dietética, empezó a hacer cursos, empezó a leer libros y en una ocasión su hija le recomendó leer un libro sobre los beneficios del magnesio. Ella empezó a leer el libro y en una parte decía que el magnesio ayudaba a eliminar los forúnculos y como ella tenía forúnculos en la cara, empezó a consumirlo. Los forúnculos son como protuberancias dolorosas que tienen pus por dentro, como si fueran granos. Entonces, ella empezó a consumir magnesio y evidentemente se curó totalmente los forúnculos. Pero no solo eso, ella se dio cuenta que los dolores empezaron a disminuir gradualmente, ya no le dolían tanto las articulaciones, se empezaba a sentir con mucha más energía, el cansancio se iba yendo. Y todo marchaba muy bien, pero cierto día, levantando una caja pesada, sintió mucho dolor en la zona lumbar. Entonces fue al médico, le hicieron los rayos X y ella temía que fuera algo de las vértebras o de los discos. Pero se llevó una sorpresa cuando el médico le dijo, solo tienes un esguince, tu espalda está perfectamente bien. Entonces ella se quedó impactada, porque los médicos anteriores le habían dicho que tenía osteoporosis, que tenía una espalda tan frágil que es similar a la de una anciana de 80 años. Le siguieron haciendo estudios y evidentemente su espalda estaba muy bien. Lo que antes supuestamente era irreversible había sido revertido. Y entonces ella empezó a cuestionarse qué es lo que había hecho diferente, por qué antes estaba enferma y ahora estaba bien. Y ahí fue cuando se acordó del cloruro de magnesio que había estado consumiendo y ahí fue cuando empezaron todas sus investigaciones. Ella es bioquímica, pero se especializó demasiado en ese tema. Se especializó tanto que en el año de 1979 publicó el siguiente libro que se llama El magnesio, clave para la salud. En su momento fue un bestseller, tuvo muchas ventas, 7 idiomas se tradujo ese libro, en 7 idiomas. Y este libro trata sobre el magnesio y la artrosis y la relación que tiene también con el sistema cardiovascular, con la hipertensión, con la diabetes, con la próstata. ¿Y qué es lo que está pasando? Que las frutas y las verduras de la actualidad no tienen los mismos nutrientes de las que tenían hace 8 décadas, por poner un ejemplo. ¿Y por qué pasa esto? Por los químicos, por empresas como Monsanto, que están tirando esos tipos de fertilizantes que hacen daño a la tierra. Y al estar el suelo tan afectado, las plantas no pueden tener los mismos nutrientes, no pueden absorber los mismos nutrientes, y eso se ve reflejado en las enfermedades que estamos teniendo actualmente. Hay animales de granja que incluso están teniendo problemas articulares que no habían tenido nunca antes. Todo precede de la falta de magnesio en nuestros alimentos. Y solo por ponerte un ejemplo, el cáncer, ella explica en su libro que los países donde el suelo es más rico en magnesio, hay menos posibilidad de que su gente contraiga cáncer. Al contrario de los países más desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, donde Monsanto ya está muy metido, los índices de cáncer son mucho más elevados. Y además de todo esto se ha hecho experimento con ratas. A unas les suministran mucho magnesio, a otros muy poquito magnesio. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Que las ratas con poco magnesio empiezan a
desarrollar distinto tipo de tumores, de cánceres. Podría durar una hora explicando todas las enfermedades que están relacionadas con con la falta de magnesio, pero me voy a limitar a decirte qué es lo que se puede hacer. En vista de que aunque tú consumas verduras, tengas una falta de magnesio por la mala calidad de estas verduras, lo que puedes hacer es suplementarte. Ana María La Justicia vende comprimidos de magnesio para ayudarte a restaurar los niveles adecuados. También está, por ejemplo, Frank Suárez, que vende magnesio embotellado o en cápsulas. Si tú te pones a observar los miles y miles de testimonios de personas que se empiezan a recuperar simplemente aumentando sus dosis de magnesio, no dudarías en consumir más magnesio. La mayoría de la gente tiene este déficit, entonces empiezan lo que son los dolores articulares, dolores de cabeza, y el estrés hace que bajen los niveles de magnesio, y al bajar los niveles de magnesio hay más dolor, y al haber más dolor te estresas más y baja más tu magnesio. Entonces las personas que tienen dolor crónico desde hace muchos años posiblemente tengan una gran deficiencia de magnesio. Por eso es recomendable irse a hacer estudios para ver cómo están de esa situación. Solo quería comentarles eso. Investiguen por su parte, vean estudios científicos que avalan lo que estoy diciendo para que ustedes tengan confianza y empiecen a tomar acción.